si bien mejoró bastante la macro, no la lograste consolidar, no tenés un programa financiero todavía establecido, no tenés todavía la vuelta del crédito, no tenés todavía acceso a los mercados y todo lo que es el sector externo, todavía la mejora que tenés es insuficiente, te faltan reservas. Bueno, todas estas declaraciones lamentablemente te generan ruido y te generan miedo. Bueno, el segundo semestre yo creo que las condiciones del dólar, bueno, se da vuelta, la oferta va a caer. Y la demanda, la verdad que cuando ves los números, en general sigue bastante constante. Son 1.500, 2.000 millones de dólares promedio por mes, 40.000 desde que se abrió el cepo. Eso va a seguir, con lo cual es probable que el tipo de cambio suba. De hecho, el mercado está previendo eso. Vos ves las proyecciones, están todas entre 1.650, 1.700 pesos, es lo que proyecta el mercado. Mira, anoté este dato, que para la anécdota ya a esta altura, que es donde está el techo de la banda, ¿no? En 1844, 1845. Sí, a partir de hoy, hay trecho, digamos. Cuando el dólar llega a 1845, el central tiene que salir a vender. Exactamente. Vamos a aclarar, sale a vender también, no dólares, pero sale también a vender y a proteger el tipo de cambio. Exactamente. La intervención igual la hace. También para la anécdota, el piso 1770. Perdón, 770. Ok. O sea, 770, 1845. Es más que anecdótico. O sea, y cada vez, viste que se va ampliando, sí, ¿no? sí. Cada vez más simbólico. Exactamente. Pero bueno, o sea, entonces el dólar probablemente se despierte. Sí. Y también lo que tenés es que la inflación fue más alta que la esperada, entonces vas a tener más inercia hacia adelante. También lo otro que estás viendo es que el gobierno, si querés en términos de convenios colectivos, al principio ponía un tope, ahora lo dejó de poner. Puedes tener alguna presión de costos por ese lado, que también te impacte de manera negativa. Bueno, la verdad nosotros estamos esperando que la inflación en lo que resta del año promedie un 2% y se ubique levemente por encima del 30% hacia final de año. Por debajo del año pasado, pero va a seguir en el 30%. Como dice mi amigo Luis Novarecio, de 1 a 10, ¿qué puntaje le pondrías a esa performance? No, yo creo que, a ver, dada toda cómo está la economía, es un 7 está bien. O sea, no es un, a pesar de lo que querría tener el gobierno, para mí no es un mal desarrollo. Es un buen desarrollo, teniendo en cuenta toda la economía, ¿no? Es una economía que tuvo 2 shocks de oferta muy importantes, los 2 principales productos que de consumo, en el combustible y en las carnes. Tuviste también un ajuste del gobierno de las tarifas, parcial, después lo retrajo un poco, pero también estás teniendo eso. Y yo creo que un cuarto efecto que tuviste, que estás enfrentando, es, bueno, también, el año pasado ya se vio mucho el dólar, no se había trasladado a inflación porque había una demanda muy débil, mucho miedo, mucha duda. Después de la elección, los empresarios empezaron a pasar los costos a precios y eso también te impactó en precios entre noviembre y marzo pasado. Con lo cual, la verdad que no veo que el desempeño, digamos, en términos de lo que son los precios haya sido malo. Es lo que debía pasar dados estos shocks que tuviste a inicio de año. Sin la crisis de Medio Oriente y el impacto del petróleo, porque hay que decir, no sé si coincidís, que el alza de 3,5 de marzo fue, ¿no? Sí, 3/4. 3,4 de marzo tuvo un contenido, digamos, que el gobierno dejó correr, por lo menos un poco, el precio de los combustibles. Sin ese shock, ¿hubiera sido menos brava la cuestión? Sí, ese shock, a ver, para que vos tengas idea, los combustibles son casi 4% de la canasta, subió 23% las naftas en sí, o sea, eso te adicionó casi un punto más de inflación, un 1,2, y a eso le tenés que sumar, te diría 0,6 más, o sea, casi 2 puntos te aportaron los combustibles, porque ese 0,6 por el efecto indirecto, digamos, en muchas actividades que están relacionadas con combustible, el transporte de las cosas, bueno, todo eso afecta a los costos y se traslada. Entonces, podrías haber tenido 2 puntos menos quizás de inflación si no hubieras tenido ese shock. Y no quiero irme del tema del dólar, porque bueno, va a tener un despertar en el segundo semestre. Supongo que tiene que ver con la caída también de la liquidación del campo. No quiero decir sojera, porque fui a dar una charla en Villa María, dije sojera, venía maíz, y me corrigieron. Trigo, maíz. Dijo, maíz, trigo, girasol, ya no es un país sojero. Sí. ¿No? Gracias a Dios, pero está muy bien. Bien corregido estuve, ¿no? Pero ya no va a estar ese efecto. Y no, a ver, vos vas a tener un primer semestre donde tuviste un balance comercial de 14.000 millones de dólares.
parte, digamos, explicado por el sector agrícola que estuvo liquidando divisas. En el segundo semestre, ese superávit va a ser aproximadamente de 9.000 millones de dólares. Ahí ya se va a reducir. Parte de la estacionalidad usual que hay. O sea, vas a tener un movimiento de tipo de cambio también que se da, que va a ser por estacionalidad. Y es normal en muchos países también. Depende de cada uno de su estructura exportadora. Quizás nuestra estructura va a cambiar un poco cuando el petróleo tome cada vez más relevancia. Pero por lo pronto tenemos esa cuestión, y la segunda cuestión que creo que también te va a afectar, o sea, voy a tener una menor oferta por el saldo comercial. Y la segunda cuestión que para mí también va a afectar, salvo que aparezcan nuevos depósitos en dólares, bueno, también hay una parte, este año se liquidaron casi 5.000 millones de dólares de préstamos en dólares del sistema financiero a empresas. Bueno, eso me parece va a tener un límite y tiene una fecha de corte. ¿Por qué? Porque los bancos van a mirar el próximo, hasta cuándo dan el crédito, van a mirar el próximo año, dice año de elecciones. Yo el año que viene, no sé por qué, pero quiero tener más liquidez. O sea, todos esos dólares que presté, parte de eso los voy a querer de vuelta. Bueno, entonces vas a ver que esa oferta también va a reducirse significativamente. Va a seguir estando en el segundo semestre, pero cada vez va a ser menor, salvo que aparezcan nuevos depósitos en dólares que hoy no están previstos. Hoy escuchaba un economista a Carlos Pérez, que viene acá habitualmente, pero daba un dato que me parece interesante. El nivel de compras del central equivale, o de incremento, digamos, de reservas en el central, más que de compras, equivale casi a la totalidad de colocaciones de obligaciones negociables y compromisos de empresas dentro del mercado de capitales local. Que los dólares de la liquidación, digamos, de exportaciones, casi que no se ven reflejados en las reservas. Que sí se ve reflejado, o sea, el dinero es tangible, bueno, puede saber de dónde viene un dólar, pero haciendo cálculos financieros, coincide la liquidación sojera con el pago con todos los pagos de deuda y salida de dólares del sistema financiero, y coinciden las liquidaciones de obligaciones negociables y compromisos financieros de empresas, o sea, corporativos, deuda corporativa, con el aumento de dólares del central. ¿Tenés hecho ese cálculo? Sí, en verdad lo que está mirando Carlos está mirando la cuenta corriente, que está neutra. O sea, todos los dólares que conseguiste por la vía, yo lo he hecho supongo con el MULC, por la vía del saldo comercial, son los mismos dólares que consumimos pagando servicios y utilidades, ¿no? Que este año es un nuevo factor que no estaba. Eso se equilibra. Y entonces los dólares excedentes que consiguieron las empresas, ya sea endeudándose en el exterior o de manera local, serían los que habría comprado el Banco Central. Creo que ese es el número que está mirando Carlos. Es una manera de diagramarlo, como dijiste, el dinero fungible. No sabíamos si es que el dólar que compró el Central, si fue del saldo comercial o de una empresa. Bueno, algunos sabemos que son de empresas porque fueron colocaciones o las compró por fuera de mercado, ¿no? Pero, digamos, o el Tesoro, mejor dicho. Pero, digamos, en general no sabés, pero bueno, pero es cierto lo que dice él, que bueno, que hoy, digamos, la cuenta corriente, el saldo terminó siendo neutro. Entonces, lo que terminamos comprando fueron el endeudamiento del sector privado. Ahora, ¿y eso está bien? ¿No debería ser a priori mayor? A ver, el Banco Central está comprando dólares. Sí, compró muchos dólares. Te saco de esta, los que militamos, según el presidente, en el rubro de los mandriles, ¿no? Que, bueno, ven que era por ahí, había que comprar dólares, el gobierno el Banco Central tenía que comprar dólares, bueno, los compró. Exactamente. Ahora, con lo cual, perfecto, felicitaciones. Vamos a la siguiente etapa. Esos dólares, no sé si se reflejan tanto en el nivel de reservas. No se están viendo en las brutas, pero sí en las netas. Si querés, en las netas, este año ya hay un incremento de casi 7.000 millones de dólares. Ya casi cumplimos el acuerdo con el fondo. Con el fondo, sí. ¿Pero estamos en positivo? ¿Estamos en reservas positivas? No, todavía no. Te falta, digamos. Hay muchas metodologías. Yo miro más la metodología internacional, que es la que hace el fondo, no la del acuerdo, sino la metodología que usa el fondo,
Hoy estás todavía en negativo en 2.500, 2.600 millones de dólares. Si eventualmente consiguen renegociar el repo, vas a poder estar en un valor positivo. Eso será el 10 de julio. Después del pago de la deuda. Exactamente, hay que ver si no, yo digo el repo que tienen con los bancos, digamos que supuestamente están negociando para extenderlo a después de la elección. Sí. Bueno, porque eso que es un pasivo que hoy estás restando las reservas netas, que eventualmente vas a dejar de restar, porque vas a tener una madurez de mayor de un año. Y ahí vas a poder empezar a tener de vuelta reservas positivas. Ahora, todavía, yo te digo, a pesar de eso, vas a estar a mitad de camino. O sea, cuando uno mira lo que te aconseja el fondo, la metodología internacional de cuánto deberíamos tener de reservas, dada nuestra economía, dada la deuda de corto plazo, dado las importaciones, deberíamos tener más cerca de 100.000 millones de dólares. O sea, todavía nos falta. Pero a ver, estamos a años luz, por ejemplo. Y a este ritmo, ¿cuándo llegamos? Ese es fin del próximo gobierno. Y bueno, eso está hecho. El acuerdo con el fondo está para que a 2030 llegues a tener esas reservas precautorias, tengas el nivel de reservas precautorias necesarias para enfrentar cualquier shock sin que se te afecte la economía. A ver, ayer estuvo acá Guillermo Mitchell, obviamente del peronismo, o de una parte del peronismo. Entre paréntesis, llamó, le cuento a ustedes también, llamó para agradecer la entrevista. Dijo que pudo hablar, que le preguntamos bien, así que bueno, lo traslado a todos ustedes. Pero le preguntamos por algo que Máximo Kirchner había dicho 2 sábados atrás, sobre que es necesario renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Vos me decís que las reservas, para que lleguen a un nivel óptimo, hay que hacer un cálculo con el próximo gobierno. Sí, tranquilamente. Si esta idea prosperara, si lo que prosperara fuera el peronismo en el gobierno, y llevaran esta idea de la renegociación en su versión light, que es la de Mitchell, bueno, hay que sentarse a negociar, tenemos un cálculo hecho, cuánto le corresponde a la Argentina, cuánto es préstamo político. Máximo Kirchner dice no, renegociar toda la deuda, la de privado también, etcétera. En cualquiera de los dos escenarios, ¿vos creés que podría darse una tendencia de continuar comprando reservas, o sería tan disruptivo una idea de este tipo que... A ver, lamentablemente esas ideas son las que siempre ocurren en la elección, y son las que yo digo, si yo tuviera ya los 100.000 millones de dólares de reservas, vendría cualquier candidato, me va a decir la deuda externa es impagable, la deuda en pesos es una bomba, o que el peso es excremento, y el mercado no se va a enterar. Ahora, lamentablemente, como si bien mejoró bastante la macro, no la lograste consolidar, no tenés un programa financiero todavía establecido, no tenés todavía la vuelta del crédito, no tenés todavía acceso a los mercados, y todo lo que es el sector externo, todavía la mejora que tenés es insuficiente, te faltan reservas. Bueno, todas estas declaraciones lamentablemente te generan ruido y te generan miedo, y cualquiera en ese escenario, cualquier empresa o cualquier agente económico en Argentina frente a una elección nacional, bueno, toma sus recaudos, porque sabe lo que puede llegar a pasar. Bueno, hoy ocurrió algo en la reunión de gabinete donde estuvo presente el presidente Javier Milei, estuvo el ministro de Economía, etcétera. Hoy ocurrió algo importante. A ver, si se concreta es importante. Hay que ver qué tipo de anuncio es. El presidente anunció que en esta etapa, no sé si en este semestre o de acá a las elecciones, tiene en carpeta enviar al Congreso un proyecto de ley de reforma del Banco Central. Bien. La interpretación que hacemos es que en realidad esto es una especie de, iba a decir orden, pero por ahí no es muy polite no decirlo. Es una especie de acuerdo, o es un mandato, una sugerencia, poner el nombre que quieras, del Fondo Monetario Internacional.
que permanentemente, no solamente este gobierno, sino permanentemente le pide a la Argentina que avance en un proyecto de reforma del Banco Central, obviamente otorgándole mayor independencia. Ahora, viniendo también del gobierno de Javier Milei, vos decías las propuestas electorales, Milei planteaba otra cosa con respecto al Banco Central, ¿no? Que es su desaparición. Exactamente. No creo que se pueda, no creo que estén los votos, pero primero, si coincidís con que tiene que avanzarse hacia ese lado, si es oportuno hacerlo o es mejor esperar, y qué tipo de reforma debería tener la relación entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central. Bien, a ver, yo creo que puede llegar a ser necesaria, en verdad creo que con la institución como está hoy se podría llevar a cabo, pero digamos, es cierto que le falta independencia. Ahora, la verdad que hasta ahora no hubo independencia, hay una simbiosis, más bien entre el Banco Central y el Tesoro en particular, ¿no? La verdad que para cualquier necesidad de pesos que hubo, estuvieron trabajando los dos a la par, y la verdad que para esta etapa donde tenías que empezar a arreglar muchas cosas de la economía argentina era necesario. Yo creo que para una etapa después de desarrollo, todavía con las condiciones, si querés, económicas normales, sería conveniente hacer ese cambio, que haya una mayor independencia entre el Banco Central y el Tesoro. Claramente que hay distintos objetivos que tiene que tener el Banco Central y que los del Tesoro, ya sea en términos de tasa de interés, en términos de actividad, en términos de inflación, que digamos probablemente muchas veces van a chocar, pero la verdad que para esta situación o para este marco de Argentina todavía era necesario que haya, digamos, bastante esta simbiosis que esté. No fue malo que haya estado. Creo que sería bueno para una próxima etapa, una vez que lograste, digamos, que la estabilización esté afianzada y que nadie dude de la estabilización y entremos un periodo de desarrollo que probablemente sea, si puede ocurrir, eventualmente va a surgir después de la elección del año que viene. Para ese periodo me parece correcto. Ahora yo no sé si es necesario.